Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, iglesia. Buenos días, no sé en qué momento. Yo ahora cuando estoy grabando esto es de tarde, viernes en la tarde. Y bueno, espero que cada uno de ustedes haya podido tener hoy, pensando en domingo, un hermoso tiempo de comunión con Dios. Es todo un aprendizaje esto de tener culto en casa y con la familia y por ahí con otras cosas que distraen. Pero bueno, tenemos que aprender esto también, ¿sí? Bueno, yo les quiero compartir hoy algo que me estuvo mostrando el Señor esta semana, me dejó pensando mucho tiempo, me hizo considerar mis propias actitudes y reacciones. Estoy leyendo el libro de Isaías y veo las cosas que Dios dice acerca de su pueblo, las cosas que otros dicen acerca del pueblo de Dios. Y veo que hay algo muy similar que les pasaba a los judíos en su momento de lo que nos pasa a nosotros hoy. Los judíos eran el pueblo de Dios, ¿sí? Ellos se sabían a sí mismos pueblo de Dios. Ellos estaban totalmente convencidos de que Dios los había elegido y eso los hacía especiales entre todos los pueblos de la tierra, ¿no? Ellos tenían todo el sistema de sacerdotes consagrados para el culto a Dios, para el cuidado del templo y todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de su fe, por lo menos a nivel público. Ellos tenían un templo hermoso, sabían que era complicado porque era un templo para un país entero, ¿no? Pero ellos tenían un lugar muy especial donde reunirse. Si alguien les decía ¿a qué templo vas? Era el templo de Jerusalén. Ellos tenían la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que vinieron después. Ellos eran después, en el tiempo de Jesús, eran descendientes del rey David, muchos de ellos. Cuánta historia, cuánta tradición que tenían, ¿no? Tenían todas las fiestas especiales de Pascua y otras fiestas de los tabernáculos, no sé, había un montón de fiestas especiales con rituales especiales que ellos los identificaban en su fe, pero también los identificaban como grupo, ¿no? como pueblo, como nación. Y ellos estaban muy identificados con todo eso. Pero hay un pedacito del libro de Isaías, en el capítulo 29, que dice algo Dios que me dejó pensando un montón, ¿no? Dios le dice algo al pueblo de Israel en ese momento y creo que tiene mucho que ver con cosas que nos pasan hoy. El Señor dice, en Isaías 29, 13, dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y la verdad que eso está presente hoy también, ¿no? Uno diría, bueno, la iglesia oficial, digámoslo así, la iglesia que profesa o que una buena mayoría del país sostiene que es su fe, pero en realidad esas mismas personas no van nunca a la iglesia ni tienen una relación particular con Dios y sin embargo se identifican con una fe y una iglesia, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos tener una iglesia ahí frente a la plaza o cualquier otra, hay un montón de iglesias en el pueblo a la que vamos o fuimos. Podemos haber sido criados en una iglesia con una familia cristiana, podemos tener una tradición de personas creyentes muy buenas, muy consagradas, que sirvieron a Dios. Hasta Dios puede haber hecho cosas con nuestra propia vida y sin embargo que nuestro corazón esté lejos de Él. De eso es lo que quisiera que hablemos hoy. El hecho de que tengamos rituales, tengamos un culto, el hecho de que vengas a un culto cuando se puede hacer, el hecho de que participes en alguna reunión que se hace en la plaza para todas las iglesias cristianas, el hecho de que cuando hablas con alguien digas yo creo en Dios, eso no te hace automáticamente parte de ese núcleo del pueblo de Dios. Vamos a leer en el Salmo 51, hay algo que es como una clave para esto. En el Salmo 51, un precioso salmo sobre el arrepentimiento. Dice el versículo 16, dice, tú no te deleitas, dice el salmista a Dios, ¿no? Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. Pensemos que esto era el sistema de culto que tenían en este momento, en ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, la manera de acercarse a Dios era llevando un corderito para el sacrificio.
Dice, no te deleitas en los sacrificios, ni te complace en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Estuvimos en los estudios bíblicos de los jueves de este último mes, estuvimos hablando mucho acerca de esto, de este quebrantamiento, este reconocimiento interior de que somos necesitados de Dios y que nos acercamos a Él como necesitados, que no tenemos un currículum importante para sacar delante de Él y decir, mirá, Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago. No, Señor, mi vida te necesita, yo te necesito, Señor, tengo muchos problemas, necesito que hagas algo en mi corazón. Señor, mi corazón quisiera hacer las cosas bien, pero en realidad termino haciendo todo mal. Señor, ¿cómo te necesito? Ese corazón que habla de esta manera es el corazón que Dios no echa fuera, según lo que dice acá. En el caso de tantos cristianos que se consideran parte de iglesias muy tradicionales, quizá, le llamamos habitualmente cristianos nominales, que son cristianos, o sea, de nombre. Nominales es eso, ¿no? De nombre, o sea, de nombre cristiano, pero su vida como es una vida cristiana, eso es otra cosa, ¿no? No, yo no me ajusto mucho porque tengo otros pensamientos, capaz que dicen, y lo explican de alguna manera. Pero, ¿qué dice Dios de todo esto, no? En Mateo, ustedes saben que Mateo es de los evangelios uno donde hay muchas explicaciones, enseñanzas de Jesús sobre muchas cosas, por eso es tan lindo este evangelio. En Mateo capítulo 7, en el versículo 15, Jesús está hablando, dice el título, por lo menos acá en la NBI, dice el árbol y sus frutos. Dice, pero no está hablando de botánica, está hablando de otra cosa. Ahora van a ver, cuídense, dice el versículo 15, de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, bonitos, ¿sí? Mansos, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos lo conocerán. Ahora después de un momento seguimos leyendo un poco más. Esto lo está diciendo en función de a quienes consideramos maestros espirituales. Ayer justo en el estudio bíblico hablamos de esto, ¿no? Tener maestros en nuestra vida como discípulos, ¿no? Entonces, hay falsos profetas, hay falsos predicadores que no sé si aportan algo realmente de Dios. Está lleno de esto, lamentablemente. Cuando uno solamente ve sus predicaciones, por ahí pueden ser buenas, pueden tener enseñanzas realmente profundas o interesantes, pero ¿cómo son sus frutos? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que producen ellos de sí? No hablo de la predicación, hablo de todo el resto. ¿Qué dice su propia vida acerca de lo que predican? ¿Va junto bien o no? Es todo un tema, ¿no? Y muchas veces no conocemos, hoy que es muy común escuchar predicadores de otro lado, escuchamos esas predicaciones como leer un libro, vos lees el libro y lees lo que ese autor escribió, pero vos no sabés mucho más acerca de su vida. Sin embargo, de las personas que están un poco más cerca es un poco más fácil, ¿no? Uno diría de acá, no sé, por decir, ¿no es cierto? Entre Bel y nada, el pastor tal, viste que era un desastre porque hacía esto, hacía lo otro. ¿Por qué? Porque vivimos en un pueblo chico y por ahí nos enteramos de las cosas que pasan, ¿no? Bueno, esas cosas que pasan dan testimonio, muchas veces, a veces triste, de que la persona que dice yo tengo palabra de Dios, yo puedo enseñar, en realidad quizá tiene muchos problemas y no sé si está en condiciones. Pero esto no es para juzgar a nadie, ¿sí? Porque a lo que apunta este pasaje, ahora vamos a entender un poquito más, es a poner una medida. Acá plantea el tema de los frutos, ¿no? Pero esta medida no está solo para mirar para afuera y cuestionar al pastor que está predicando. No, usted no me puede predicar porque su vida no es perfecta. No es eso, nadie es perfecto. No vamos a encontrar al pastor o al predicador o al maestro de la palabra perfecto. No vamos a encontrar al líder espiritual perfecto. Todos somos humanos y todos tenemos nuestras fallas, ¿no? Pero si la vida de esa persona
habla de una vida que ama a Dios y que lo busca, y por más que se equivoca, todo el tiempo está acercándose y buscando a Dios y buscando vivir como a Dios le gusta, eso es otra cosa, ¿no? Pero fíjense que un poquito más adelante sigue hablando de otra cosa. Esperen, antes de irme del tema de los frutos, quería decir una cosa más. Una planta que da frutas no hace un esfuerzo especial para dar frutas. Una planta que da frutas simplemente cuando llega la temporada, pues da frutas. Si están dadas las condiciones, porque a veces puede ser que no estén dadas las condiciones, a veces el suelo no es lo que necesita, a veces le hicieron una mala poda y la planta no está funcionando bien, ¿no? Hay condiciones que hacen que la planta pueda dar mejor fruto. Pero si la planta es buena y las condiciones están dadas, la planta va a dar buenos frutos sin un gran esfuerzo. Es como su resultado natural, ¿no? De esta manera nosotros no podemos tampoco controlar qué frutos damos. ¿Me explico? No es solamente cuestión de hacer fuerza para dar un buen testimonio, hacer fuerza para hacer cosas que le agradan a Dios, hacer fuerza. Eso sería cuando estamos queriendo agradarlo a Dios, pero desde la carne, desde nuestras capacidades naturales. Lo que sí podemos hacer es mejorar las condiciones, mejorar nuestra vida de relación con Él, mejorar nuestra intimidad con Dios, mejorar nuestra relación con el resto del cuerpo de Cristo, mejorar todo eso, y los frutos van a salir solos. Van a estar ahí. No va a haber que buscarlos, los frutos simplemente van a estar. Ahora sí, avanzamos un poquito más. Versículo 21, estamos en Mateo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea que cuando oramos, Señor, Señor, te necesito, ¿no estamos haciendo algo que le agrada? Sí, pero Él está buscando algo que pasa más adentro. Si el Señor, Señor, si nuestro clamor o nuestra oración es solo en nuestra boca, pero no hay algo adentro, acá dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, esos son los que van a formar parte de ese reino eterno. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios mira solamente a los buenitos? No, sino los que deseamos de todo corazón cumplir con esa voluntad de Dios y vivir como a Él le gusta. Y con dificultad a veces, porque ayer hablábamos de esto en el estudio bíblico, a veces la obediencia implica pasar por momentos de sufrimiento también. Cosas que nos incomodan, cosas que nos molestan, no es fácil. Pero Jesús aprendió, dice la palabra, dice en Hebreos, dice, Él aprendió por la obediencia, ¿sí? Fue perfeccionado. Y sufriendo fue perfeccionado. O sea, si Jesús lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Por qué nosotros lo vamos a vivir mucho más fácil? Tenemos que buscar, desear y poner en práctica simplemente las cosas que Dios nos va guiando. Eso sí, aguantándonos el hecho de que a veces va a ser algo incómodo o algo que no nos gusta y vamos a tener que renunciar a algo que deseábamos mucho y que ya vemos que no encaja con lo de Dios. Entonces podemos abandonar eso para tomar lo que Dios nos ofrece y eso sí tiene garantía. Y después el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Ojalá muchos de los que estamos en esta congregación podamos decir que vivimos todas esas cosas, ¿no? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿No hicieron cosas por Dios? ¿No hicieron cosas bendecidas por Dios? ¿No tuvieron gestos en su ministerio, en su servicio, que daban gloria a Dios teóricamente? Capaz que sí, pero su corazón no fue el corazón correcto que busca todo el tiempo agradar a Dios, ¿sí? Que busca hacer las cosas de la manera que a Dios le gusta. Esto no es porque Dios sea un Dios caprichoso y que todo tiene que ser como Él le gusta y si no se pone trompudo. No, es que Él es el dueño de todo. Él sabe cómo funcionan las cosas y sabe cómo nuestra vida va a estar completa y va a dar todo eso que puede dar, ¿sí? Pero si vamos a contrapelo todo el tiempo de lo que Dios nos marca, y pues no nos va a ir bien, no porque Dios sea malo y nos corta todos los caminos, sino simplemente porque nuestra vida no está preparada para florecer en esas condiciones, ¿sí? Dios quiere llevarnos a esas condiciones en las que sí puede florecer. Cuando no queremos hacerle caso a Dios, esto presten atención, cuando no queremos hacerle caso a Dios y Dios ya nos dijo 1000 veces algo, es una forma como de darle un cachetazo a Dios y decirle, mira, ¿sabes qué?
gracias por todo, pero tu enseñanza, todo lo que vos decís no me sirve a mí. Capaz que a esa otra persona le va bárbaro, pero no es para mí. Entonces todo bien con vos, a mí me gusta ir a la iglesia, es lindo, se siente bien, trae paz al corazón, pero no me hinches mucho. No me pretendas cambiar mi estilo de vida, porque yo estoy bárbaro con mi estilo de vida. Y sin embargo no queremos reconocer que muchas veces es nuestro estilo de vida lo que nos está haciendo un montón de daño y produce daño a nuestras familias. Yo lo veo mucho en que a veces yo elijo algo para mí que yo sé que no es del todo bueno, pero me lo perdono porque está todo bien y bueno, es mi pata floja y ya está, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Sin embargo, después eso yo lo voy a ver en mis hijos. Esa pata floja se la voy a heredar a mis hijos. Mis hijos van a crecer con una pata floja o van a crecer conscientes de que si tenés una pata floja o dos o tres no pasa nada. Es tu vida y no pasa nada. Y nos estamos alejando cada vez más y más de ese plan perfecto de Dios. Hay muchos cristianos nominales. Los cristianos nominales es común que eligen qué doctrinas les vienen bien y siguen esas doctrinas y levantan la bandera de esas doctrinas. De las doctrinas de la palabra que no les gusta, por ahí se callan la boca y hacen de cuenta como que no estuviera, no hablamos mucho de eso, no sé, eso yo no lo entiendo bien y ahí queda la cosa. Pero levantan la bandera por las doctrinas que sí les gustan, ¿no? Donde se sienten cómodos. Es triste esto, es triste, pero pasa así. En 2 Timoteo 4, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, vamos a buscarla. El apóstol Pablo, que era el padre espiritual, el maestro espiritual de Timoteo y que siempre le daba instrucciones muy sabias, le dice en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de 2 Timoteo, dice, porque llegará el tiempo, antes dice, versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Esta era la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor jovencito. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar las personas, no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Cuál era el antídoto para que esto no pase? Predicar la palabra y enseñar la palabra y enseñar la palabra, y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque en el tiempo está pasando, y en el tiempo de Pablo también pasaba, ¿no? Dice que las personas, los creyentes, no van a tolerar la doctrina sana, sino que se van a volver a las ideas que les gustan y van a explorar en esas ideas. Fíjense que hoy con la posibilidad de tener YouTube y cosas por el estilo, también lo era con los libros, no es algo nuevo esto. Uno compraba un libro de un autor que le gustaba y lo leías y aprendías algo, sea bueno o malo, pero incorporabas algo de lo que ese autor decía, ¿no? Hoy está mucho más accesible con los videos en YouTube, vos podés estar en iglesias de cualquier parte del mundo, escuchar predicadores de cualquier parte del mundo, y uno, consciente o inconscientemente, va eligiendo, me gusta, y YouTube te va sugiriendo otra predicación del mismo predicador y vas escuchando otra. Yo tengo mis favoritos también. Todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero si usamos este tipo de herramientas, solemos tener una inclinación por un determinado tipo de predicador que predica un determinado tipo de mensaje también. Guarda con eso. Esos predicadores tienen su punto fuerte, su manera de encarar la doctrina, la enseñanza. Y nos centramos mucho en eso. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos encanta cómo explica las cosas, porque estamos de acuerdo con las cosas que dice esa persona. Y entonces lo escuchamos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de eso? Que solamente nos quedemos con eso y solamente escuchemos esas partes que nos gustan. ¿Y la otra parte qué? ¿Cómo nos llega? Teóricamente, si tenemos una relación con Dios intensa, Dios debería poder hablarnos de todas las cosas. Y yo encuentro muchas veces personas que oran y buscan a Dios y tienen su tiempo de oración y a veces tiempos muy intensos, donde Dios les habla de cosas, pero hay determinadas cosas clave de la vida cristiana que Dios nunca parece decírselas. Entonces,
Acá viene otro punto clave del problema de ser nominal, de ser un cristiano nominal. Los cristianos nominales normalmente no les gusta ir mucho a la iglesia. Van a la iglesia cada tanto para ocasiones especiales, pero normalmente no son muy afectos a ir siempre. Y de participar e involucrarse muy activamente en la vida de la iglesia. Parte de lo práctico de ser un cristiano nominal es que estás exento de todas las obligaciones de una iglesia, ¿no? O sea, vos escuchás tus predicadores por YouTube cuando tenés ganas. Si no tenés ganas, no los escuchás y listo. Plantea como una libertad total en cuanto a la manera de llevar adelante la vida cristiana, sin ninguna obligación ni compromiso con nada. Pero resulta que esa falta de obligación y compromiso tiene un lado B, tiene un lado negativo, oscuro. Y es que nunca estamos expuestos a la parte que no nos es cómoda del Evangelio. Porque cuando uno vive de esa manera, uno elige qué pedazo del Evangelio te viene bien, te sirve, y el que no te sirve lo descartas y lo dejas ahí. Sin embargo, cuando uno está activo en una iglesia, viviendo codo a codo con los hermanos, sirviendo, congregándose, escuchando la palabra, dando cultos juntos, tomando desafíos juntos, uno va pasando por cosas que no nos gustan tanto, que no son nuestro punto fuerte. Es la única manera en que podemos recibir eso. Cuando nosotros le damos de comer a nuestros hijos, no le damos solamente lo que a ellos les gusta, sino que les decimos, bueno, está bárbaro que te gusten las hamburguesas, pero ¿sabes qué? También tenemos que comer esto otro. No, si no te gusta mucho, no comas mucho, pero un poquito no te va a hacer mal, tenés que aprender, ¿no es cierto? Bueno, lo hacemos con nuestros hijos. Sin embargo, con nosotros no. Nos cuesta mucho más. Somos mucho más meticulosos en separar en el plato de nuestra vida, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y dejamos afuera todo lo que no nos gusta rápidamente, porque no queremos sufrir, porque no queremos pasarla mal. Dios quiere que tengamos una vida tranquila, y resulta que nos olvidamos de la gran riqueza que implica pasar por todas esas situaciones de la mano con Cristo y amparados por la iglesia del Señor. La vida de la iglesia es una vida orgánica. Dios comparó la iglesia con un cuerpo, con un organismo vivo, donde todas las partes se influyen. Cuando un pedacito de esa iglesia vive su vida por su lado y en su casa nada más, es mucho más difícil que tenga una relación muy estrecha con el resto del cuerpo. O sea, va a elegir también con quiénes relacionarse, con los que le caen simpáticos, los que lo entienden, los que lo miman, los que le dicen cosas buenas, los que oran por esa persona, los que cada vez que necesitan algo están ahí para ayudar, pero esto nunca los compromete a ellos estar para los demás. Cosa que sí pasa cuando uno está metido hasta acá en la iglesia local. Y a mí me duele particularmente cuando hay personas que no aman la iglesia, porque en realidad todas esas cosas que dije la podríamos resumir en esa idea. No aman la iglesia. No aman la iglesia del Señor. Aman a algunas personas de la iglesia del Señor que le caen bárbaros. Los demás, mejor si no los vemos. Y no aman a la iglesia. Sin embargo, Jesús, cuando habló del matrimonio, lo comparó con la iglesia y dijo que el hombre debía amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. O sea, Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Por cuál iglesia? Sí, por esta, por aquella también, por la del otro barrio también. Todos los que forman parte de la iglesia del Señor, que creyeron en el Señor Jesucristo y que aceptaron el señorío de Dios, son parte de la iglesia de Dios. Nos caigan bien o no, son parte. Y no podemos sacarnos ese lazo de encima. Son parte de nuestra familia. Quizás son parte, como la familia, ¿no? Que uno no la elige. La familia en Dios tampoco la elegimos. Sin embargo, los creyentes nominales eligen cuál es la parte de la familia de Dios que les viene bien y el resto la descartan porque no me gusta, ¿no? No están viviendo en la plenitud de lo que Dios quiere. Ahora, para ir cerrando esto, tengo que hacer una aclaración. Mucho de esto que dije puede ser la experiencia de un creyente nominal o de un creyente inmaduro, una persona muy nueva en la fe que todavía no maduró. Algunas personas pueden estar 20 años en la iglesia y nunca maduran, ¿no? O sea, nuestro llamado, como en la vida natural, es a crecer y madurar, ¿sí? Pero algunas personas eligen no madurar porque madurar implica otros compromisos que no tienen ganas de asumir. Pero hay una diferencia entre el creyente nominal y el creyente inmaduro. El creyente nominal todavía nunca entregó su vida a Jesús. Y no me refiero a haber pasado adelante y haber orado o haber repetido una oración que alguien le fue dictando o
o simplemente decir a partir de hoy yo creo, sino volvemos al principio, de aceptar a Jesús como Salvador y Señor y que se geste la nueva vida en nuestro corazón por obra y milagro de Dios, ¿no? Pero empezar a dar frutos a partir de eso. Frutos naturales. Un bebé que nace empieza a hacer cosas y a medida que se va desarrollando va haciendo más cosas, ¿no? Se va relacionando diferente con papá y mamá, con sus hermanitos, con los vecinos, no sé con quién haya, y se va conectando cada vez más. Un bebé que no se conecta para nada de todo lo que pasa afuera, estamos hablando de un bebé que tiene problemas de salud muy graves, ¿no? Y en nuestra vida espiritual, si conocimos a Jesús, tenemos que naturalmente empezar a dar frutos de esa relación, lo que va produciendo en nosotros esa relación con Dios y con toda su familia. Es natural que suceda así. Si pasa mucho tiempo y no vamos creciendo en esto y creciendo y conociendo más a Dios y amando más y queriendo más y dándonos cuenta de cómo nos afectan nuestras relaciones, perdonando, siendo perdonados, dejando atrás viejos pecados, si no vamos haciendo eso, todo sigue igual, es para preguntarse si realmente hay vida. Entonces, una cosa es un creyente inmaduro que todavía no maduró porque hace muy poquito de conocer al Señor. Otra cosa es un creyente que va a la iglesia, que cree, dice creer, pero en realidad todavía su vida no nació de nuevo por obra del Espíritu Santo. Entonces, quizá con todo esto que decimos, vos te sentís que no estás seguro ahora, entonces, si, digamos, no diste muchos frutos como se espera, te cuesta un montón ir a la iglesia, o te cuesta amar a las personas, o te cuesta, qué sé yo, no sé, lo que te cueste. Y no va con naturalidad, y te cuesta mucho tener una relación normal con Dios, oras muy cada tanto, y las cosas no están fluyendo. Bueno, si no están fluyendo las cosas, quizás sea el momento de repensar esto y decir, Señor, ¿sabes qué? Quizás no lo había entendido bien, pero ahora que lo entiendo, yo quiero aceptarte como mi Salvador y como mi Señor. Mi Salvador porque vos te llevaste mis pecados. Y eso implica que ya puedo empezar a vivir sin esos pecados. Puedo empezar a vivir sin todo eso que vivía antes. Entonces voy a empezar a vivir de a poco. Como vos me vayas dando gracia, voy a empezar a vivir en esta vida nueva. Y como Señor, porque quiero empezar a hacerte caso, Señor. Quiero empezar a vivir de la manera que a vos te gusta. Antes di 1000 explicaciones, pero realmente no me daba cuenta de por qué lo hacía. Pero ahora me doy cuenta. Señor, y yo quiero empezar a vivir como a vos te gusta. Y necesito que me ayudes porque me cuesta mucho, pero lo voy a hacer, porque si vos estás en mí yo voy a poder. Entonces que esta oración pueda ser tuya, que puedas ser muy sincero con el Señor, hablarle de lo que te pesa de esta vida cristiana, y puedas reconocer que quizá todavía necesitas dar un paso de fe y empezar de nuevo, y que no sea ninguna vergüenza, al contrario, bienvenido sea el momento en que nos damos cuenta que necesitamos a Dios y podemos tomar esa salvación que el Señor nos ofrece y empezar una vida nueva. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque vos estás en nuestras vidas y vos nos conocés y nos amás tanto, Señor. Diste a tu Hijo para que nos salvara, para poder acercarnos a vos cuando nuestra relación estaba rota. Señor, no queremos que la muerte de Jesús haya sido en vano, Señor, y hoy, bueno, tenemos el beneficio de la salvación, pero seguimos sin darte ni bolilla. Señor, hoy queremos meternos más y más en tu reino, más y más en tu mundo y en tu realidad. Señor, te conocemos y te vamos conociendo cada vez más. Señor, y lo que conocemos de vos nos asombra, nos desafía, nos maravilla, nos asusta, todos juntos, Señor, pero sabemos que es lo mejor y lo queremos vivir. Señor, revelate a los corazones que todavía no te conocen. Señor, revelate a nuestros corazones, Señor, en esas áreas que todavía permanecen en oscuridad. Señor, revelate a nuestras vidas. Trae luz, Señor, a nuestras vidas. Te necesitamos, oh Dios. Todos los días te necesitamos. Todos te necesitamos, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias por rescatarnos. En el nombre de Jesús.